El jueves 14 de agosto, en la Alianza Francesa, el pintor Salvador Castillo presentará una exposición que cubre sus 20 años de carrera en las artes plásticas. Para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Salvador Castillo. Gracias por acompañarnos, Salvador. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Salvador, a la hora de enfrentarte a tus 20 años de ejercicio en la pintura, ¿cómo escogiste las obras que están incluidas en esta exposición? ¿Fue un proceso difícil, tequioso, retador? Bueno, realmente es como haberse leído todo un libro y seleccionar la parte más importante y representativa de todo ese libro. En este caso, 20 años, dice Gardel que no es nada, pero sí realmente tiene algo de significación. Uno, porque ha terminado de formar mi parte de artista de manera integral, y dos, es el inicio de una segunda etapa más madura, más profesional y con mayor capacidad de poder interpretar mi entorno, mi interior y poderlo plasmar en la tela. La elección de las pinturas en realidad corresponden a los diferentes estilos, temáticas y técnicas que yo he aprendido y desaprendido a la vez para poder evolucionar. Hay, por ejemplo, pintura muy realista que fue por influencia de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? O sea, muy académica, por ahí empiezo, pintando ciudades, pintando paisajes, y después cuando me tomo con Fernando Sarabia en la Escuela de Arquitectura, él miró que tenía algo de talento y accedí a ser su alumno, y él fue un buen tutor y un buen maestro. ¿Cómo influyó el maestro Sarabia en tu formación? Fíjate que él fue, además de maestro, un gran amigo, casi mi segundo padre, y además el responsable de terminarme de formar. Y además de eso, de despertarme uno, la conciencia del entorno nacional en cuanto al paisaje, de hacer, digamos, un inventario del paisaje nacional. Dos, de aprender a ver, porque él me decía, no solamente basta con los conocimientos técnicos para poder hacer la obra de manera correcta, sino hay que saberla ver. ¿Y cómo se ve? Esa es la parte interesante. Entonces, para poderla ver, me decía él, el blanco no es blanco, el negro no es negro, y el rojo, que es un color, tampoco es rojo, sino te vas a dar cuenta de las diferentes variaciones y matices que tiene según dónde esté puesto y quién tiene a su vecino. Entonces, solamente viéndolo de manera integral vas a poder definir si ese es blanco o dentro de la escala tonal entre el blanco y el negro, que son ya la luz y la sombra y la oscuridad completa, te vas a ubicar dónde realmente está ese lugar de intensidad. Entonces ya no podemos hablar de blanco, sino que hablamos de luz y de menos luz que llegamos a oscuridad. Vos tuviste estudios de arquitectura antes de entrar en la Escuela de Bellas Artes. ¿Qué te dio la arquitectura que después pudiste implementar en tu carrera como pintor? Sí, bueno, efectivamente, el asunto de arquitecto fue por una sugerencia familiar. Bueno, vos sabés que en la familia... Como suele pasar aquí en Nicaragua. El papá te dice, mira, yo quiero que mi hijo sea doctor, que esté aquí. Entonces yo le dije, no, yo quiero ser pintor, pero ser pintor en esa época era visto como un bohemio, pues que no tenía futuro. Bueno, si te gusta inclinarte por ahí, estudia arquitectura. Me metí a estudiar arquitectura, sí, una carrera muy apasionante, bonita, pero de repente no llenó mis expectativas. No quiero decir con esto que era mal estudiante, era así. Eras aplicado. Era aplicado, pero no me satisfacía al máximo. Después vino la guerra y toda la situación que estuve en los 80 y tuve que descontinuar la carrera, ¿verdad? Pero paralelo a eso sí estaba estudiando pintura en la Escuela de Bellas Artes. Llevaba las dos cosas de manera paralela. No son, digamos, divorciadas, son afines, y para mí más fue el complemento perfecto de poder interpretar después del paisaje natural el paisaje urbano a mi manera, de manera, digamos, arquitectónica y además de manera plástica. De tal manera que yo empecé a crear mis propias ciudades urbanas a través de recursos pictóricos fuera de la academia. Es decir, antes, por ejemplo, para crear la sensación de realidad y de profundidad se usa la perspectiva a través de punto 1 o 2 sobre el horizonte, o 3 o 4, para crear la ilusión de profundidad hacia adentro, líneas convergentes. En este caso, yo no ocupo eso, yo me auxilio del color y su efecto óptico, su temperatura, de tal manera que una mancha de color, ya sea cálida o caliente, tengo la capacidad de ponerla dentro del plano bidimensional, convertirlo en tridimensional, ya sea en primer plano, medio plano o al fondo,
ni importa la temperatura del color. Entonces, esa superposición de colores te da un entorno, te crea un ambiente, te crea una atmósfera sin usar la perspectiva. ¿Vos buscabas retratar una Managua realista o querías retratar la Managua de tu visión, de tu ideal, lo que quisieras que fuera? Ah, bueno, sí. Hice una exposición, te cuento, en homenaje a la vieja Managua, antes del terremoto. Fíjate que yo tuve una vida muy intensa, en el sentido de que yo nací en el 58. Eso me permitió agarrar la colita de la generación de los 60 con el movimiento de los hippies, que llegó a Managua también ese movimiento. Y después vino el terremoto, yo ya era adolescente, y para mí esa Managua era mágica. Porque, por ejemplo, yo me iba desde la 15 hasta la Rubel, a pie, yo vivía por el Calvario, caminando sin preocupaciones, sin problemas, nada más disfrutando la vida, y Managua tenía una vida intensa, y eso caló en mí. Cuando se vino el terremoto y todo el panorama cambió, lógicamente yo también cambié, porque ya no era la misma Managua, ya no tenía los mismos amigos, ya la ciudad ya dejó de tener aceras, dejó de ser El día a día, la vida cotidiana es muy diferente en la Managua de ahora. Ya uno no podía sentarse en la puerta a puertear, como decía mi mamá, vamos a puertear y a saludar a los amigos, ya no, o sea, eso cambió de manera radical. Y eso de alguna manera pues da nostalgia. Entonces decidí, junto con Juanita Bermúdez, que en ese tiempo era la que manejaba Galería Códice y estaba precisamente en el centro el Gran Hotel terremoteado de Managua, en el Gran Hotel, tenía su galería ahí. Y entonces había una iniciativa de celebrar la Managua del terremoto, recordando la nostalgia, y propusimos en conjunto hacer ese homenaje a la Managua. Y la pinté, por supuesto, auxiliada con fotografía existente, porque había un alemán llamado Ulrico Richter, que por encargo del gobierno había hecho fotografía aérea y coincidentemente registró casi toda Managua. Y bueno, vino el colapso del terremoto. Entonces ese fue, digamos, mi referente para poder asociar mi experiencia personal con la Managua terremoteada, la que se nos fue. Entonces uní eso y los metí en el túnel del tiempo. De todas las etapas que has pasado en tu carrera en términos estilísticos y temáticos, ¿cuál sentís que es la que ha calado más profundo en vos? Sí, ahorita estoy motivado porque estoy tratando de integrar de manera global la existencia misma, sin ponerle nombre y apellido, es decir, la existencia de la piedra en su entorno, del ser humano, del animal, la existencia de que estamos en un mundo ambiguo, es decir, siempre estamos polarizados con energía positiva, energía negativa, el yin, el yang, lo femenino, lo masculino, etcétera, ¿no? Igual la materia con el espíritu. Entonces, estoy tratando de vincular toda esa esencia del ser en mi obra, de tal manera que ahí ya no hay objetos sólidos, ya no hay objetos vivientes, simplemente hay energía transformada en una sutileza de colores que mezclados entre sí asoman algún tipo de imagen o referente a tus emociones diferente a cada espectador. Es decir, mi experiencia personal con mis colores preferidos y mis recuerdos o las imágenes que me gustan o me disgustan, el cerebro se encarga de asociarla y te refleja la imagen. Igual sucede con otra persona que tiene otro tipo de experiencia, pues ve otro tipo de cosas. Entonces no hay nada concreto, no hay nada objetivo, sino que es la convivencia de los diferentes planos existenciales en una sola escenario, por decirlo así. Esta exposición que se abre el jueves 14 de agosto incluye 43 obras tuyas de 20 años de carrera. Cuando ves todo este trabajo que has hecho, ¿qué pistas tenés sobre hacia dónde va? ¿Para dónde va Salvador Castillo? ¿A dónde va su pintura ahora? Bueno, yo hice un referente a algo, un metafórico, ¿no? O sea, en el océano del arte voy con mi embarcación hacia algún lugar guiado por un faro, por una luz que esté en mi destino. Y además hago un complemento, no sin antes sortear ola escabrosa y terrible, ¿verdad? Para dar un sentido pues, a lo que estos 20 años significan, no de placer, sino pintar, ser artista, es un compromiso serio, que te dice a vos que te debes de tener disciplina, dedicación, esfuerzo, sacrificio, un poquito de conocimiento e ir más allá de lo que la cotidianidad te da.
Es decir, es bonito pintar y vender, y quedarse en eso también es bonito, pero es más desafiante, y a mí me gustan los desafíos, saber que, bueno, si puedo pintar una casa, un desnudo, una carreta, cualquier cosa, y si tengo esa capacidad, ¿por qué no intentar trascender hacia lo que se ve y lo que no se ve? Esa parte no tangible de los humanos, pero que el cerebro la percibe como energía, por ahí creo que anda mi búsqueda ahora. Salvador Castillo, felicidades por estos 20 años de carrera, y ya saben, la exposición 20 años de vida artística se abre el próximo jueves 14 de agosto en la Alianza Francesa. Vamos a una pausa y ya regresamos.